Amoroso Padre Celestial, con mucho agradecimiento venimos esta noche, contentos de poder tener la oportunidad nuevamente de estar juntos, de no solamente saludarnos y compartir, sino de estar compartiendo tu palabra, que es todavía algo que hace nuestra amistad cristiana más sólida, porque está comenzando apenas aquí, pero es una amistad que durará por la eternidad. Gloria a tu nombre por eso, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo y su fuerza, su capacidad de explicar todo esto sea hecho para nosotros esta noche. Sabemos que tú nos das tu Espíritu Santo, no esperas sino que te lo pidamos. Y por lo tanto, Señor, pedimos que junto con Él también nos des corazones que están dispuestos a escuchar su explicación, su enseñanza y también a recibir la fuerza y la forma de ponerla en nuestras vidas y hacerla de una forma práctica diariamente. Te agradecemos todas estas bendiciones, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Una bienvenida para todos y queremos también recordarles a los hermanos que están viendo las grabaciones que estamos orando por ustedes también para que el Espíritu Santo traiga el mismo entendimiento y comprensión a estas verdades. Comenzamos con el repaso de nuestros versículos de memoria y el primero es Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una palabra pequeña, pero muy importante. Luego viene 2 de Pedro 3:13 y habla del mundo venidero, el plan que Dios tiene para nosotros. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Perdón, y me salté allí una frase, según su promesa, ¿verdad? Podemos confiar que esto va a suceder así de esa manera porque es la promesa de Dios para nosotros y sus promesas no fallan. Repitámoslo nuevamente. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas en los cuales mora la justicia, la rectitud. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. En 2 de Pedro 3 repetimos de que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. En Hebreos 9:28 entonces hablamos del cumplimiento de esa promesa el día en que el Señor regrese, porque allí es donde Él va a regresar sin relación con el pecado. Ya no va a ser para llevar nuestros pecados, sino para salvación de los que le esperamos, ¿verdad? El siguiente es... no, ya tenemos todos tres. Esta noche les daré uno nuevo, pero voy a esperar hasta que lleguemos allá en nuestro estudio. Estamos en el capítulo 8 de nuestro libro, El Pacto Eterno. Capítulo 8 es el pacto sellado, la parte 2. Hay 2 capítulos en cuanto a este mismo tema y habíamos terminado ya la parte primera. El pacto sellado. La primera sección de este capítulo se titula La señal de la circuncisión. Espero que todos tengan sus libros, inclusive aquellos que hemos enviado por correo, para que puedan seguir la lectura. Si hay alguno que está viendo los videos y que necesitan el libro, especialmente si están dentro de los Estados Unidos, por favor avísennos para hacerles llegar un libro gratuitamente para que puedan seguir la lectura. Entonces, la señal de la circuncisión. Comienzo a leer. Y ahora avanzaremos algo más en el estudio del sello del pacto, que es la circuncisión. ¿Qué significa y qué es en realidad? Ya hemos visto su significado. Justicia por la fe. Fue dada a Abraham como una señal de que poseía ya esto. El primero fue la justicia, luego fue la señal, ¿verdad? De que él poseía una justicia así o como la seguridad de que era
acepto en el amado, de que en Cristo tenía redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Esto se encuentra en Efesios 1, 6 y 7. Podemos comprender en qué consiste realmente la circuncisión a partir de la siguiente escritura. Lo que vamos a leer ahora viene de Romanos 2, 25 al 29 y está allí en el libro. Si no tienen el libro, pueden buscar en sus Biblias y vamos a leer todos juntos. Es Romanos 2, 25 al 29 y es el segundo párrafo de la página 58. Página 58, segundo párrafo. Entonces, comenzamos a leer juntos. La circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 25 al 29. Estamos en la página 58. Ahora vamos al último párrafo. Espero que hayamos entendido. Las palabras a veces, como si no estamos bien concentrados, a veces se nos vuelven como una ensalada, ¿no? Que si la circuncisión, incircuncisión, que si guarda, que si no guarda, que si exterior, que si interior. Pero básicamente lo que leímos allí fue, vuelvo a repasar cortamente aquí, hacer un resumen. Ser judío no es ser judío exteriormente, ni tener la circuncisión. Lo que vale es la circuncisión de la carne. Lo que vale es la circuncisión interior del corazón, de nuestra mente, la entrega a Dios, porque sin la circuncisión, ustedes y yo, que somos gentiles, porque no somos de la raza hebrea ni de la raza judía, pero teniendo la circuncisión de nuestro corazón, la entrega de nuestro corazón a Dios completa, entera, entonces también somos justificados por la fe. Ese es el meollo del asunto. Seguimos entonces en el último párrafo de la página 58. La circuncisión era la señal de la justicia por la fe, pero esa justicia es la requerida por la ley de Dios. La circuncisión no significó nunca nada a menos que se guardara la ley de Dios. De hecho, la observancia de la ley es auténtica circuncisión. Vuelvo a leer esa oración, subráyenla, yo creo. De hecho, la observancia de la ley es la auténtica circuncisión. Pero el Señor requiere la verdad en el interior, una exhibición externa. Careciendo de la justicia en el interior, es para Dios una abominación, es una burla, ¿verdad? Ay, sí, Señor, yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho. Ay, sí, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Pero solamente de labios, bla, 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 bla. Eso no es lo que Dios está buscando, porque Él no mira lo que está afuera, Él mira el corazón. Y si el corazón no está entregado a Él, ¿de qué le sirve que le estemos diciendo y orando y diciéndole, Señor, gracias, te quiero mucho, te amo con todo el corazón, si el corazón verdaderamente no está entregado a Él? Sigo leyendo. La ley ha de estar en el corazón, a fin de que allí haya auténtica circuncisión. Pero la ley puede estar en el corazón solamente por el poder del Señor, mediante el Espíritu.
Ahora, por favor, subrayen las siguientes 3 líneas. Pónganle cuidado. La ley es espiritual. Así lo declara Romanos 7:14. Es decir, es de la naturaleza del Espíritu Santo, de forma que la ley solamente puede estar en el corazón cuando el Espíritu de Dios mora allí. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Tiene razón? ¿Tiene sentido lo que estamos leyendo? ¿Entendemos? Porque cuando tratamos de cumplir la ley de Dios por nuestra propia fuerza, por nuestro propio esfuerzo, lo voy a hacer aunque me reviente, no tiene ningún valor a los ojos de Dios, porque es nuestro cumplimiento, es nuestra obediencia. ¿De qué vale nuestra obediencia? No vale de nada. Cuando somos justificados por la fe es porque es la justicia de Cristo la que toma mi corazón, toma mi mente, toma mi comportamiento, mi conducta. Eso es lo que cambia el corazón, lo que transforma mi vida. No lo estoy haciendo aunque me reviente, sino lo estoy haciendo porque amo a Dios. El amor de Dios vive en mí. Entonces no es una carga. Pero para que eso pueda llegar a ser, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no tenemos ninguna carga eléctrica que nos pueda dar la energía para lo que tenemos que hacer, porque no es nosotros los que lo tenemos que hacer. Nuestra parte es permitirle a Dios que Él lo haga en nosotros. De esa manera no será una carga, será una alegría, un gozo. Seguimos leyendo. La circuncisión, por lo tanto, no es otra cosa sino el sellamiento de la justicia en el corazón, efectuado por el Espíritu Santo. Eso es lo que Abraham recibió. Su circuncisión fue el sello de la justicia por la fe que él poseyó. Ahora bien, la justicia por la fe era aquello mediante lo que habría de heredar la posesión prometida. Por lo tanto, la circuncisión era la prenda o la garantía de su herencia. Lee ahora el siguiente texto y viene allí en el segundo párrafo de la página 59, es de Efesios 1, 7 al 14. Luego, nuevamente les invito para que leamos en voz alta. Sus micrófonos están apagados y así ustedes pueden oír su propia voz, pueden hablar, pueden pronunciar las palabras y todo eso les ayuda a entender más. Vamos a leerlo juntos. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, está hablando aquí que cuando nos entregamos a Dios y le permitimos que lleve a cabo su plan, ¿qué está haciendo Dios? Está uniendo la familia celestial con la familia terrenal. Somos uno con la población del cielo. Seguimos leyendo. En él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin o con el objetivo de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, o sea, el depósito de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todavía no tenemos esa posesión, pero tenemos el depósito. ¿Cuál es el depósito? El Espíritu Santo que nos sella y nos tiene
guardados aquí esperando que esa posesión se haga realidad, que llegue a ser nuestra. Compramos la casa, como se dice, ¿no? Hemos pagado ya por la casa, pero todavía no nos hemos mudado. Todavía estamos viviendo en la casa vieja, ¿verdad? Estamos aquí todavía en el mundo, pero tenemos la posición adquirida que será nuestra, se hará nuestra completamente el día que Cristo venga. Seguimos leyendo. La palabra de verdad es el evangelio de salvación. Cuando creemos el evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo, según Efesios 1:13 y 4:30. Y ese sello es la prenda o arras o seguridad de nuestra herencia hasta que se nos sea otorgada en la venida del Señor. Ahí está, simplemente repasando lo que leímos en el segundo párrafo que venía de Efesios 1:7 al 14, ¿verdad? Seguimos leyendo. Abraham tenía, por lo tanto, el Espíritu Santo como prenda de la herencia que le había sido prometida. Por favor, subrayen aquí esto que es como el resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. La posesión del Espíritu muestra que tenemos derecho a la herencia, ya que el Espíritu trae justicia y la herencia es una herencia de justicia. La justicia y nada distinto de ella morará en la tierra nueva. Sí, ya lo sabemos esto porque conocemos muy bien el versículo de memoria de 2 de Pedro 3:13, ¿verdad? Que dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora ¿qué? Mora la justicia. Allá no va a haber injusticia, no va a haber asesinatos, ni robos, ni asaltos, ni, ¿cómo se llama esto? Abusos de ninguna clase. Solamente la justicia, el carácter perfecto de Dios va a morar allá. Y por eso Él tiene que morar en nosotros para que nosotros podamos tomar posesión de esa herencia. Si no, no somos herederos de la herencia. No somos herederos de la promesa. Página 60. En armonía con el texto anterior leemos también: vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. No es por operación, no es por cirugía, no es por un corte. Al despojaros del cuerpo de los pecados mediante la circuncisión hecha por Cristo. ¿Notan cómo dice allí? Al despojaros del cuerpo de los pecados. ¿Cómo es que dice Mateo 1:21? Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos despoja de nuestros pecados. Los saca, los anula, los borra, los echa al fondo del mar. Eso es lo que Jesús, el nombre de Jesús significa, y esa es la función que Él quiere desarrollar en nosotros. Dios había hecho su promesa a Abraham mucho antes del tiempo al que nos referimos. El establecimiento del pacto está registrado en el capítulo 15 de Génesis, y espero que esto ya para ustedes sea una cosa muy familiar, ¿verdad? En el capítulo 15, allá es donde encontramos la experiencia de que Dios le pide a Abraham que traiga una becerra, un macho cabrío y un carnero, y que los parta por la mitad y los ponga a la mitad de uno enfrente del otro. Y luego Dios, en forma de una antorcha prendida, pasó por el medio de ello, significando que me suceda a mí, a Dios, que me suceda a mí lo que le sucedió a estos animales si yo no cumplo mi palabra en lo que te he prometido. Esa fue la firma de ese pacto. Seguimos leyendo entonces. Pero después de establecerse el pacto, Abraham cayó en el error descrito en el capítulo 16. También estudiamos ya el capítulo 16. Allí fue cuando entonces decidieron, tanto él como su esposa, de que iban a ayudar a Dios, ¿verdad? Y entonces Abraham tomó la sierva de
de su esposa Sara, tuvo un hijo por medio de ella, por nombre de Ismael, y entonces ya creyeron, ay, ahora sí, ya tenemos el hijo de la promesa. No, ese era el hijo de la carne, no el hijo de la promesa, porque la promesa no es por carne, es por fe. No es por obras, es por fe. Seguimos leyendo. Vio su error y se arrepintió, volviendo al Señor en plenitud de fe, y se le dio seguridad del perdón y la aceptación, y le fue dada la circuncisión como recordatorio del hecho. La escritura del Nuevo Testamento que hemos leído en relación con la circuncisión no es la declaración de un nuevo concepto. La circuncisión siempre fue lo que dice el Nuevo Testamento que es. Subrayen esto para que lo vean más claramente. Siempre significó justicia en el corazón y ningún significado tenía en ausencia de dicha justicia. Deuteronomio 35 y 6 dice, lo indica claramente. Leamos juntos. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová Dios, tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón y el corazón de tu simiente. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces allí tenemos que la justificación se firmó por medio de la circuncisión. La circuncisión era una señal de lo que había sucedido en la circuncisión del corazón. Sin haber la justicia en la vida de la persona, ¿de qué sirve la circuncisión de la carne? Como hemos dicho anteriormente, ¿de qué sirve el anillo de matrimonio si el matrimonio no sirve? ¿O le vamos a poner todo el crédito al anillo? Mientras tenga el anillo, ahí estamos bien, aunque no exista ya ni siquiera la persona, ya se haya ido con otra persona. No, el anillo no hace al matrimonio. Igual que la circuncisión no hace la justicia. La justicia es por la fe, no por la circuncisión ni por el anillo. ¿Verdad? Si el anillo no está en el corazón, el matrimonio, la fe, la convivencia, el amor, no valen de nada. Si no está en el corazón, el anillo no tiene nada que ver con eso. La circuncisión no tiene nada que ver con la justicia si la justicia no existe en el corazón. Seguimos leyendo. ¿Por qué la señal exterior? Buena pregunta, ¿cierto? De forma natural surge la pregunta, ¿por qué se le dio a Abraham la señal externa de la circuncisión, siendo que tenía ya previamente todo lo que la señal implicaba? Puesto que se trata de la circuncisión del corazón por el Espíritu, con letra mayúscula, quiere decir el Espíritu Santo, lo que no es otra cosa más que la posesión de la justicia por la fe. Y Abraham la tenía antes de recibir la señal de la circuncisión. ¿Por qué tuvo que dársele la señal? Pongamos atención porque la respuesta a esa pregunta nos enseña mucho en cuanto a lo que el pecado tiene de prevalencia en nuestro corazón y cómo Dios quiere erradicarlo. Sigamos pues. Es una pregunta razonable y felizmente es fácil de responder. No obstante, debes notar primeramente que en Romanos 4:11 se nos dice que Abraham recibió la señal, entre comillas, de la circuncisión. La circuncisión en realidad la poseía ya previamente. En armonía con lo anterior, en Efesios 2:11 leemos acerca de la llamada circuncisión hecha con manos en la carne, indicando que esa señal no era en realidad la auténtica circuncisión. La razón por la que se dio la señal, que no era más que eso, una señal,
y que no añadió nada a su poseedor, sino una falsa señal, a menos que en el corazón hubiese la justicia de la fe, será obvia una vez que hayamos considerado lo que sucedió después que se hizo el pacto con Abraham. Este había entrado en un plan cuyo objetivo era cumplir la promesa del Señor. ¿La promesa de quién? Del Señor. Allí está la espinita. Allí está la espinita que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Seguimos. Vuelvo a leer. Este había entrado en un plan cuyo objetivo era cumplir la promesa del Señor. Abraham y Sara creyeron que la promesa sería suya, pero pensaron que la podían cumplir ellos. Allí está el problemita, ¿verdad? Dado que la promesa consistía en una herencia de justicia, el pensamiento de que ellos podían cumplirla era en realidad la idea tan común de que el hombre puede obrar la justicia de Dios. Tan ilógico, ¿verdad? Triste, pero ilógico. Por lo tanto, cuando Dios repitió el pacto, dio a Abraham una señal que habría de ser por siempre por favor, subrayen esto, un recordatorio de su intento de cumplir la promesa de Dios y de su fracaso consiguiente. Así que la circuncisión, el cortar el prepucio del hombre, era entonces una señal que le recordaba que lo que había hecho con la carne no le había valido de nada, porque el hijo que nació de esa unión con la sierva era una unión fuera del matrimonio, era unión que no necesitaba hacerse. ¿Por qué? Porque la promesa era de Dios y Dios era el que tenía que cumplirla. Esto venía ahora como un recordatorio de que lo que se había hecho por la carne había sido un fracaso. Para que recordaran el fracaso del plan que hicieron ellos, en lugar de esperar que Dios cumpliera la promesa que Dios había hecho. Seguimos leyendo. La señal de la circuncisión, por favor, subrayen, pónganle colores, luces de neón al resto de este párrafo. La señal de la circuncisión no le confirió nada, sino que al contrario, fue un recordatorio de que no podía hacer nada por sí mismo y de que el Señor debía hacerlo todo en él y por él. El despojamiento de una porción de su carne indicaba que la promesa no había de ser obtenida por la carne, sino por el Espíritu. Ismael nació según la carne, Isaac según el Espíritu. Qué lección tan profunda, ¿verdad? Qué lección tan profunda. Para los descendientes de Abraham sirvió a un propósito idéntico. Debía recordarles continuamente la equivocación de su padre Abraham, advirtiéndoles contra la comisión del mismo error. Tenía que enseñarles que la carne para nada aprovecha. Juan 6:63, estos son de las palabras de Cristo mismo cuando les estaba hablando a los judíos y diciéndoles: yo soy el pan de vida que ha sido enviado del cielo. Ustedes deben comer mi carne y beber mi sangre de la única manera. Pero ellos no querían entender eso y Cristo les dijo: la carne para nada aprovecha. En una época posterior, pervirtieron la señal. Por favor, pónganle un círculo ahí a eso. Pervirtieron la señal y asumieron que la posesión de ella era la seguridad de su justicia, sea que guardaran o no la ley.
No importa lo que hagas, con tal que estés circuncidado, estás bien. Eso era lo que ellos creían. Llegaron a creer, llegaron a pervertir la señal que Dios les había dado para recordarles que eso era un error que se había cometido. Ellos habían cometido el error de querer cumplir con la promesa que Dios había hecho y ahora Dios les dijo, bueno, la circuncisión, el corte del prepucio les va a recordar a ustedes que esa no es la manera de cumplir mis promesas. Yo cumplo las promesas y es por medio del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Confiaban en que la circuncisión les traía la justicia, haciéndolos los favoritos y peculiares del Señor. Pero el apóstol Pablo dijo la verdad al propósito cuando afirmó, por favor leamos juntos, nosotros somos la circuncisión. Está hablando de los cristianos, los que en espíritu servimos ¿a quién? A Dios. ¿Y nos gloriamos en quién? En Cristo Jesús. Y no teniendo confianza en la carne. Esa es la verdadera circuncisión. Vamos a leerlo otra vez. Eso viene de Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, porque los judíos los judíos que no se convirtieron, que no aceptaron, que no recibieron a Cristo como el Mesías, como el Salvador, siguieron creyendo que ellos eran el pueblo preferido de Dios y favorito y que ellos estaban bien porque eran circuncidados. Pero el apóstol Pablo nos dice, no, nosotros somos la circuncisión. ¿Que tienen qué características? Que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no en la circuncisión, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y no tenemos confianza en la carne. Amén. Qué definición tan bella de lo que es la verdadera justificación por la fe. Esa es la circuncisión que vale. La circuncisión que solamente Dios puede hacer en nosotros. No es la circuncisión de la sangre, ni de la carne, ni es la circuncisión hecha por mano. No, es hecha por el Espíritu Santo. Y de paso, quiero decirles, es su nuevo versículo de memoria. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los judíos llegaron a ver la circuncisión como aquello que les traía todas las cosas, ya que confiaban en ¿qué? En su propia justicia. Yo me porto así, yo hago esa, yo llevo tantos carneros y tantas ovejas y hago tantos sacrificios y hago esto y lo otro y oro tantas veces al día y con eso ya estoy. No, su corazón no pertenecía a Dios, era todo un círculo de acciones y comportamientos que no tenían fin. Y creían que entre más corderos llevaran, entre más ovejitas sacrificaran, más el Señor los iba a aceptar. Eso no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería el sacrificio del corazón. El sacrificio de su propia voluntad entregada a Dios. La última oración de esa página dice, pero el objetivo, y por favor subrayen, pero el objetivo de la circuncisión era enseñarles a no poner la confianza en ellos mismos. Por favor, vayamos en nuestras Biblias al libro de Romanos.
Romanos capítulo 12. Está en el Nuevo Testamento, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego Hechos y luego va Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio? Vivo, no muerto. No me traigan animal tras animal tras animal y otro y siguen derramando sangre y creyendo que eso es lo que yo estoy buscando. Más animalitos, más sacrificios. No. Lo que busco es que sacrifiquen y entreguen su corazón de manera viva, que yo los pueda usar, que pueda usarlos como embajadores para llevar estas buenas nuevas a los demás. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Quiere decir vuestro servicio de razón, de la mente, porque escogen hacerlo así, no porque lo hacen como un hábito que ya tienen y entonces, ay, tengo que hacer tal cosa. No, porque me aman, porque hemos entrado en razonamiento usted y yo. Y ustedes han entendido la razón por la cual mandé a mi hijo para que se sacrificara por ustedes, para que ustedes puedan tener un sacrificio vivo y puedan entregar sus almas, sus vidas, sus corazones, sus horarios, sus familias, su dinero, sus trabajos, todo, consagrarlo a Dios. ¿Para qué? Para que Él lo pueda usar, no para que lo usemos para nuestro propio gusto, nuestro propio entretenimiento, para tener más posesiones y acumularlas. No, para que Él pueda usarnos como canales que lleven ese mismo mensaje a muchos que todavía no lo conocen. Volvamos a repetir nuevamente allí de su página 61, Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión. ¿Cuáles son las características de esta verdadera circuncisión, de la circuncisión genuina? Que en espíritu servimos a Dios, no a nosotros mismos. Nos gloriamos en ¿quién? En Cristo Jesús, no en nuestros hallazgos, en lo que hacemos, en nuestros logros. Ay, si es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo soy así, yo soy así. No, no nos gloriamos en nada de eso. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y, por otro lado, ¿qué más? No teniendo confianza en la carne. Y cuando se dice no teniendo confianza en la carne, como dice en Jeremías también, no confiamos en la carne de nadie, pero eso también incluye que no confiamos en la nuestra tampoco, mucho menos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién es el que lo entiende? Solamente Dios nos puede ayudar a entender nuestro propio corazón tan engañoso. Entonces, con esto hemos terminado este capítulo 8, y entonces vamos a leer solamente el primer párrafo del capítulo 9, la prueba de la fe. Para esto vamos a repasar primero de Génesis, vamos a ir allá, pero por ahora vamos simplemente a leer el primer párrafo y esto nos da como la introducción para lo que va a ser la prueba de la fe. Pasamos de largo un periodo de varios años. No podemos decir cuántos, pero Isaac, el hijo de la fe y de la promesa, había nacido y creció hasta llegar a ser un joven. La fe de Abraham se había fortalecido y se había vuelto más inteligente, ya que había aprendido que Dios cumple las promesas que Él hace. Dios no nos hace las promesas a nosotros para que nosotros las cumplamos. Él nos hace la promesa porque Él la va a cumplir, ¿cierto? Bueno, pero Dios es un instructor fiel y no permite que sus alumnos abandonen una lección antes de haberla aprendido a la perfección.
No es suficiente con que reconozcan que cometieron una equivocación en aquella lección. Por supuesto, una confesión tal asegura el perdón, pero tras reconocer el error, deben ir de nuevo al mismo terreno y posiblemente muchas veces hasta haberlo aprendido tan bien como para recorrerlo sin tropiezo. Es exclusivamente por el bien de ellos. No consideraríamos virtuoso al padre o al instructor que permitiese que su alumno pasara de largo lecciones sin aprenderlas, con tal de que pasara las páginas y pasara la otra y hiciera un poquito aquí y allá y ya. No, ese no sería un padre ni un instructor fiel. Simplemente por la razón de que son difíciles, ¿lo dejen pasar así? No, un maestro que vale la pena es un maestro que entre más difíciles son las lecciones, más enfatiza, más repite, más repasa, más ilustra. Porque no vale de nada simplemente con que pasemos páginas y terminemos, terminé el libro, pero no se aprendió el material. Vuelvo a leer, es exclusivamente por el bien de ellos. No consideraríamos virtuoso al padre o instructor que permitiese que su alumno pasara de largo lecciones sin aprenderlas, simplemente por la razón de que son difíciles. Y si no aceptamos eso de un maestro aquí en la tierra, ¿cómo vamos a creer que nuestro Maestro Celestial, nuestro Padre Celestial, nuestro instructor en todas las cosas de la vida y de la vida eterna, vaya a ser menos que eso? Donde caemos, Él nos levanta y nos lleva de la mano para que volvamos a pasar por el mismo camino sin caer en la misma tentación. Entonces, hasta aquí dejaremos y la próxima semana continuaremos de allí en adelante. Por favor, regresen. Les insto, les pido que por favor regresen al capítulo 8 y lo lean nuevamente. Es muy fundamental para lo que vamos a seguir estudiando de aquí en adelante. Entonces, les invito para que nos postremos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque con tanta paciencia y perseverancia tú nos enseñas, nos muestras algún nuevo concepto, una nueva verdad, y luego nos los muestras otra vez, y lo repites y vuelves a repasarlo. Nos los enseñas de una manera y luego nos enseñas de otra. Nos los lleva a la práctica y donde caemos nos ayudas para que lo volvamos a practicar hasta que sigamos todo correctamente. Qué Padre tan amoroso eres, Señor. Te pedimos que al estudiar estas verdades, no solamente veamos las verdades, sino que veamos el amor del Padre que nos las enseña. Y que así vayamos respondiéndote a ti con el mismo amor. Vayamos respondiendo de manera que haya esa relación entre tú y nosotros que vaya haciéndose cada día más cercana, más profunda, más duradera. Gracias, Señor. Y te pedimos que nos des la fuerza para que rindamos nuestro corazón a ti completamente, de manera que así seamos presentados delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional. En el nombre bendito de Jesús. Amén.